Gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, por todo. Gracias. Damos la gloria y la alabanza, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que esté hablando, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que prepares el corazón para poder sembrar esa semilla de la palabra, que podamos aprender, que podamos, Señor, entender esta palabra, ponerla en acción, Señor. Gracias, te damos por todo, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Gracias, te damos por todo. Amén, amén y amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Hola, hola. Están en la computadora. ¿No se escuchaba? Más o menos. Bueno. Los invito a ver sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 1 al 11, vamos a leer. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Amén. Bueno, ¿tienen? ¿Podemos leer? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando, estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarso, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calavecera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste tú? ¿La hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Sabemos más o menos, entendemos de dónde viene el contexto. Dios llama a Jonás. Dios lo llama, le hace un llamado y le dice: levántate, levántate, ve y pregona contra aquella ciudad, contra Nínive, porque la maldad de ella ha subido hasta el cielo. Y Jonás 4 era, hermano. Jonás 4.1 leímos. Estamos más o menos diciendo el contexto bíblico de la situación. Dios llama a Jonás y le dice que se levante, que vaya a pregonar contra aquella
aquella ciudad. La diferencia entre pregonar y la diferencia entre predicar es que pregonar es difundir una noticia, un decreto de una manera abierta, y predicar es anunciar una verdad, ¿no? Él dice, ve y pregona. Entonces dice que Jonás se levanta y en lugar de tomarse el 6:24 hasta León Gallo, se toma el 6:24 hasta Ramos Mejía. Y entonces vemos que él se sube a ese barco, ¿no? Se subió al barco que iba para Tarsis. Y en camino a Tarsis empezó a levantar una tempestad, y esa tempestad no sabía de dónde venía, y dice que empezaron a tener suerte, empezaron a orar cada uno a su Dios en el barco, y él les dijo que el mar, que la tempestad esa que se había levantado era a causa de él. Lo tiraron al mar, el mar calmó, y Dios había preparado un gran pez que se lo tragase, se lo tragó. Y dice que Jonás, no sabemos si se había muerto o... Eso era una forma de decir. Dice que clamó desde el Seol, desde el seno de Seol. Y dice que el gran pez lo vomitó a tierra. Y dice que ahí fue a Nínive y fue a predicar, a pregonar, ¿no? Esto que le decía, que la ciudad iba a ser destruida. ¿Es así? Dice, pero, cuando empezamos el capítulo 4, pero, ¿qué había pasado? Jonás se había enojado mucho. Dice que estaba apesadumbrado. Apesadumbrado era una tristeza a causa de una situación. Era algo que no lo podía controlar. Se había enojado. ¿Pero por qué se había enojado él? Porque Dios había perdonado, porque ellos se habían arrepentido. Entonces, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 2, perdón, dice que nos comenta y nos dice por qué Jonás, en lugar de irse para Nínive, se fue para Tarsis. Dice así, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que te decía estando aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré huir ¿a dónde? A Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes de qué? Del mal. Yo sabía que lo ibas a perdonar, por eso yo me fui en lugar de Nínive, me fui a Tarsis. Lo está diciendo ahí, está diciendo el por qué se fue. Pero era Jonás. Hago una pregunta, ¿no? ¿No tendría que estar gozoso, ¿no? de que Dios haya perdonado en lugar de haya destruido? ¿No tendría que sentir gozo? ¿Y qué era lo que estaba pasando por la cabeza? ¿Qué es lo que estaba pasando por el corazón de Jonás? Primeramente tenemos que saber quién eran los ninivitas, quién era esa ciudad, quién eran los habitantes de esa ciudad. Los ninivitas eran terribles, eran enemigos de Israel. Dice, lo único que comenta en el libro de Jonás, que la maldad de ellos había subido al cielo. En el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, perdón, dice que la maldad de ellos había subido al cielo. Eso es lo único que comenta. Pero nosotros, si quieren, después leer en sus casas, tienen el libro de Nahum, que está la destrucción de Nínive. Ya el Señor ahí no tuvo piedad. En Nahum del capítulo 3, del versículo 19, nos comentan cómo eran los ninivitas. Nos dan un relato de más o menos qué hacían, pero hay historiadores que narran que
dice que habían derrotado a un pueblo enemigo, dice que habían habían quemado a 3.000 cautivos, agarraron al gobernador de la ciudad y dice que lo despellejaron vivo y que cortaron la piel y que lo tiraron que lo esparcieron por la tierra, le sacaban los ojos a la gente, le cortaban los dedos, le cortaban la nariz, eran sanguinarios. Y por eso, ¿ustedes qué hubiesen hecho en lugar de Jonás? Si tienen que ir a aprender. Entonces, a veces nos decimos, fíjense Jonás, cómo le desobedeció al Señor. En lugar de ir a Nínive se fue a Tarso. Este es Jonás terrible, le decimos, ¿no? Y nosotros no nos ponemos la piel de la persona. ¿Qué es lo que estaba pensando? Yo voy y me pueden sacar los ojos, yo voy y me pueden cortar la lengua, me matan, o pensar que esas personas ya no tienen perdón de Dios. Pero otra de las cosas que se le pudo pasar a Jonás, por la cabeza, es también ser desacreditado, ¿no? Porque ¿quién era Jonás? ¿Quién era? El libro de Jonás, que es un libro que es profético. Jonás, ¿qué era? Un profeta. Entonces, ¿qué pasaba cuando un profeta llevaba una palabra, decía Dios me habló y me dijo esto, Dios dice esto y no se cumplía? Vamos a leer lo que dice en Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. ¿La tienen? Yo leo de la pantalla. Dice así: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Lo desacreditaba si no se cumplía. Él fue a pregonar, fue a decir la ciudad, que Dios iba a destruir la ciudad en un lapso de tiempo. Y no lo hizo. Entonces por eso estaba enojado. Por una parte, estaba enojado porque perdonó a un enemigo del pueblo de Israel. Y por otro lado, estaba enojado porque estaba siendo como desacreditado como profeta. ¿Es así? Dice que Jonás entonces se apesadumbró. Ese sentimiento profundo de tristeza, de dolor, causado por esta situación. En la Escritura, a lo largo de la Escritura tenemos largos ejemplos de gente que se enojó. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés cuando el pueblo murmuró porque no tenían aguas, tenían sed, se iban a deshidratar? Entonces el pueblo se empezó a quejar. Y Moisés se enojó y en lugar de hablarle a una piedra, porque Dios que le dice, hablarle a la roca que va a salir a una mujer, le dio con el báculo, ¿no? con el bastón. Y a Dios no le agradó eso. Entonces, el enojo puede llegar a causar, a tener consecuencias. Puede, según el tipo de enojo. También tengo un recuerdo vago cuando estaba Jesús con Juan y con Jacobo. Era que pasaron una aldea samaritana y no los recibieron. ¿Qué querían ellos hacer? Descender fuego del cielo. Ahí les pusieron hijos del trueno. La otra vez estaba viendo la serie esta de Chosen con mi hija, que mira todos los días, se mira un capítulo, 2 capítulos, 3. Estaba la situación esa donde Jesús estaba con los 2 discípulos dice, y si hacemos descender fuego del cielo para que los consuma. Claro.
Entonces hay cosas que quizás el enojo puede llegar a causar ciertas, reacciones de una persona que no le convienen. Fíjense si Juan y Jacob hubiesen tenido el poder para hacer descender fuego del cielo. Pobres tipos, que hubiesen quemado todo. Y no tenían tiempo para que se arrepientan. Amén. Vamos a leer lo que dice Efesios 4:26 sobre el enojo. Efesios 4:26. ¿Tienen? Amén. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre que vuestro enojo. Airaos, después enojar. El enojo viene de una emoción, es humana. Es una emoción normal enojarse. Uno se puede enojar, pero ese enojo, esa situación por la que nos enojamos, no tiene que perdurar. Ese enojo tiene que cesar. Nosotros no tenemos que dejar que el enojo forme una raíz para que llegue a ser ira. No se tiene que formar la ira en nuestro ser. Un enojo es una emoción. Nosotros nos podemos enojar. Sale algo malo, pero tiene que quedar ahí. Tiene que ser poco duradero el enojo. No puede. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si vemos que no pasa, si vemos que una situación nos pone muy mal, nos hace enojar mucho y el enojo no se nos pasa, tenemos que pedir a Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo para que ese enojo se vaya de nuestras vidas, para que no forme una raíz de amargura, una raíz de ira. Entonces, luego de que Jonás se enoja mucho, ¿qué hace? Se va de la ciudad y dice que acampa afuera de la ciudad. Y dice que hace una enramada. Es una chocita con ramitas. Una enramada, una choza para que no le dé el sol. Él hace una enramada. Y dice que acampó ahí. ¿Pero por qué acampó ahí, Jonás? Está enojado, pero para ver si Dios cambió de opinión. Quería ver. Él acampaba ahí, se acampó para ver qué acontecía en la ciudad. Ahí yo me enojé. Yo soy un ciego de Dios, a ver si Dios cambia de opinión. A ver qué hace. Dice que se quedó mirando. Y bueno. Pero Dios no cambió de opinión. En número 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ahora este versículo nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Porque si Dios no se arrepiente, ¿por qué lo mandó a Jonás a predicar que la ciudad iba a ser destruida y no destruyó la ciudad? ¿Y por qué en el primer versículo que leímos, ya Dios había perdonado a Nínive? ¿Cuál era el motivo? Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios funciona con está condicionada. El primer versículo estaba condicionado ¿a qué? A que Nínive se arrepintiera. Si los ninivitas no se hubiesen arrepentido, el Señor hubiese destruido la ciudad, como lo hizo en
en el libro de Nahum, del profeta. Ahí cuando lean luego lo llegan a su casa, son 3 capítulos. La destrucción de Nínive. 150 años después de que Dios perdonó a esta ciudad, la destruyó porque luego de esa generación que se arrepintió, se levantó otra generación perversa que empezó a hacer lo mismo. Entonces, luego el Señor destruye esa ciudad, Nínive. Así que léalo el libro de Nahum, el profeta Nahum. Pero nos quedamos en que él hace una ramada y se queda para ver si la ciudad, si Dios se arrepiente y si la ciudad es destruida. Y claro, él se quedó y dice que Dios dice, le voy a hacer una calabacera para que, una plantita para que él tenga una sombra. Y entonces dice que cuando nació la planta de la calabacera, dice que él estaba contento. Le había pasado el enojo. ¿Y qué pasó? Dios le mandó que un gusano se agusanó, se pudrió, se secó. Y encima le mandó un viento solano, que es un viento del desierto, que es un viento cálido, que es un viento seco, que es un viento destructivo. Y dice que se quiso morir de nuevo. Entonces en el versículo 11, 10 y 11 Dios le decía, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿No tendré yo piedad de esa ciudad? Dios quiere que veamos siempre al prójimo como Él nos ve a nosotros. Siempre quiere que nosotros tengamos esa misma piedad, esa misma misericordia que Él nos tuvo a nosotros, porque nosotros en un tiempo éramos pecadores, nosotros en un tiempo éramos asesinos, porque dice que cualquiera que hace alguno de esos pecados es culpable de todos. Entonces, si Dios tuvo piedad también con nosotros, nosotros también tenemos que ver la piedad en los demás. Y esto es lo que le quería mostrar el Señor a Jonás. Un día Él no tuvo mucha paciencia y misericordia, ¿no?, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros seamos salvados. Él no tuvo en cuenta lo que hicimos antes, lo que hicimos nuestros pecados anteriores. Él mandó al Señor Jesucristo a morir en la cruz para que seamos perdonados, para no tener en cuenta todos estos pecados. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:13. Con este versículo terminamos. Mateo 9:13. Dice así: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentimiento. Amén. Esto lo decía Jesús. Yo no vine a llamar a justo, el justo ya está justificado. El pecador es el que necesita la salvación, el pecador es el que necesita misericordia. No quiero que sacrificio, con el sacrificio no llega a nada. Yo quiero misericordia. Este es un llamado para nosotros que actuamos o que llegamos a actuar como Jonás.
Y lejos de la misericordia que Jonás tuvo contra los ninivitas, porque él quería otra cosa, el Señor quiere que actuemos con la misma misericordia que Jesucristo tuvo con nosotros. ¿O no tuvo misericordia con nosotros? ¿No nos salvó? ¿No nos sacó de donde estábamos? ¿Nos dio vida nueva? ¿Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? Él hizo que pasemos de muerte a vida. Entonces, Él tuvo mucha misericordia con nosotros. Entonces, lo que quiere mostrarnos es que quizás hay muchas personas, hay mucha gente que vemos que se ven que son personas que no están en el camino, que hacen totalmente todo mal, pero también se merecen tener la salvación, ser salvos, que puedan recibir la palabra de Dios y que como estos ninivitas, que eran terribles, se arrepintieron. Si se arrepintieron ellos, con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, pueden llegar a arrepentirse. Estas personas que quizás nosotros la vemos como que no pueden cambiar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos la gloria, Padre, en este día. Te pedimos, Señor, por nosotros, Padre, te pedimos para que cuando nos enojemos, Señor, que no pase de ponerse el sol, de que no se haga una raíz de ira, Padre, que cuando, Señor, veamos a alguien, no lo juzguemos por lo que hace, sino que podamos entregarle tu palabra, Señor, para que pueda arrepentirse, porque sabemos que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque el poder de Dios. Sabemos que esa misma palabra está viva, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir los tuétanos, la coyuntura, y discierne las intenciones del corazón. Porque esta palabra tiene poder, esa palabra que es tu palabra, puede cambiar vida, porque nos cambió una vez a nosotros y puede cambiar a cualquier persona. Te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo.